Les damos la bienvenida a este podcast. El tema es igualdad en el bienestar. Imaginen a una persona luchando con una enfermedad tan desafiante como el VIH y además de las dificultades físicas. Esta persona también tiene que enfrentar el estigma social, la discriminación y una serie de barreras emocionales y mentales. Nuestra profesional y conocedora Milagros Montesino Calleja, psicoterapeuta, con su experiencia al respecto del tema, el día de hoy nos va a resolver muchas dudas y muchas preguntas. Bienvenida, Milagros. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, Nada, estoy acá para responder muchas dudas sobre el tema. Y agradecerte a ti, Milagritos, por apoyarnos en este lindo proyecto de emprendimiento social. Milagritos, quisiéramos empezar con una primera pregunta, ¿no? Que es muy importante. ¿Qué impacto tiene el estigma social en la salud mental de los pacientes con VIH, ya que tú conoces con mucha profundidad el tema? Sí, a ver, bueno, comentarte primero que el impacto principal es en aceptar, en ir a hacerse un despistaje, ¿no? Ujú. El hecho de que esta enfermedad tenga tanto estigma nos lleva a la idea de que, bueno, a mí no me va a pasar, ¿no? Eh, Esto le va a pasar a personas que tienen muchísimo riesgo. Es una enfermedad, vamos a ver, que se asocia mucho de repente, con población que tiene demasiadas relaciones sexuales, que de repente incluso ha tenido relaciones sexuales de repente con trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales. Entonces, todo este estigma en un primer momento dificulta que tú vayas y te hagas un despistaje, ¿no? En tu idea Claro. está de que no, a mí no me va a pasar. Ya luego, cuando pues te haces el despistaje y estás en un proceso de que te dan los resultados y finalmente es positivo para VIH, eh, es muy difícil porque obviamente como cualquier noticia hay una negación. Si sumamos Ujú. el estigma que tiene este diagnóstico, eh, es búsqueda de ir a otros lugares para ver si realmente lo tengo o se han confundido. En mi experiencia me ha pasado, bueno, un poquitito te traigo mi experiencia. Ujú. He trabajado unos 2 años y medio, casi 3 años, en una ONG que se llama Vía Libre. Vía Libre se encuentra en el centro de Lima, en un punto súper estratégico para diferentes zonas de Lima. Y acá nosotros realizábamos, bueno, yo me encontraba en el área de investigaciones en salud sexual, específicamente VIH y otras ITS. Entonces, yo Ujú. me encargaba de hacer despistajes, ¿no? Entonces venía pues población de todos lados y bueno, en el momento en el que tú le das el diagnóstico, la persona eh, si da positivo, muchas veces está esto de no, pero si yo no he tenido, o sea, primero no me encontró en una situación de riesgo, he estado solamente, a veces la idea de que no, pero solamente estuve con estas personas. Entonces, a veces llega la negación, tiene que pasar por el proceso de negación, más el Claro. estigma hace que la persona no quiera pensar que de repente es cierto, ¿no? Entonces, a veces postergan ir a hacer el tratamiento, hacerse los exámenes correspondientes. Entonces, esto comienza a generar otras ideas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que también puede infectar a nivel afectivo. O sea, la persona comienza a tener problemas, de repente cambia su estado de ánimo, está irritable, podría ir empezando a presentar de repente signos de una depresión, ¿no? Si es que esta persona todavía se encuentra en un estado de negación. Ya cuando está en un proceso de repente de aceptación o bueno, de ir ya a hacerse los exámenes y aceptar su diagnóstico, Ujú. podríamos decir que el estigma puede impactar en que eh, en cómo hablarle a mi pareja o a las parejas sexuales con las que he estado y a mi entorno más cercano, ¿no? Siempre yo le he dicho en las consejerías, esto lo hablas con la persona que para ti consideras que es confiable, o sea, no le vas a decir a cualquiera, ¿no? Y Ujú. obviamente a tus parejas sexuales, porque sí es su derecho. Pero eso también impacta, ¿no? Porque dicen, no, pero ¿qué van a pensar? ¿Cómo me van a tratar? ¿Se van a Claro. enterar más personas? ¿No? Entonces, sí impacta en diferentes facetas
del paciente, ¿no? Un poquito por ahí. Interesante, es un poco Sí, complejo también manejar el tema en este, o sea, te pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo hacer dime. reflexionar al paciente con VIH para que pueda comunicarle a las parejas? Porque, pregunto nuevamente, ¿habrá sido complicado la aceptación? Exacto, sí. ¿Cómo ayudarlo a reflexionar? Eh, Mira, hay bastantes factores. Tú te vas a dar cuenta si es una persona de repente que ya está un poquito más familiarizado, tiene amigos, conoce gente que está infectada, como que va a tener más flexibilidad, ¿no? Para poder hablar del tema con las parejas sexuales que haya tenido. Una persona que obviamente tiene mucho, mucho todavía rechazo al diagnóstico, no lo dicen, ¿no? No lo dicen, no lo hablan, ¿no? No lo hablan con las parejas sexuales, no le hablan a veces a la pareja sexual o pareja, ¿no? Una pareja, y eso siempre les exigimos y les pedimos en, en las consejerías que se dan en estos espacios, Ujú. invitarlos a pensar que ellos pueden detener, esto es un virus, ¿no? Que se va transmitiendo, entonces tú puedes ser una persona que detienes y, contigo puede detenerse y ya no seguir transmitiéndose. Entonces, hacerlos un poquito responsables, ¿no? Esto en una primera sesión te diría que no es muy fácil, necesitamos un poquito más de tiempo, pero por ahí un poco, ¿no? Ujú. Ujú. Y ahondando un poquito más en el tema, Sí. doctora Milagros, ¿cuáles son las terapias y enfoques que utilizados en el programa de atención psicológica especializada para pacientes con VIH? El cognitivo-conductual es el enfoque que más he visto en manuales o también se nos orienta en capacitaciones, porque este enfoque permite que abordar primero las creencias, ¿no? El enfoque cognitivo-conductual primero es qué pienso, qué siento, qué hago, ¿no? Entonces, primero mis creencias sobre la enfermedad, sobre el diagnóstico, eh, sobre la sexualidad también, porque va de la mano, cómo me siento con estas creencias, ¿no? No sé, de repente voy a poner, ¿no? La idea de que el VIH es muerte, ¿no? Es una creencia súper, súper arraigada. Y esto obviamente me lleva a sentir desesperanza y esto me hace tener acciones, aislarme de la gente. Entonces, un enfoque cognitivo-conductual te permite primero identificar los pensamientos más rígidos, ¿no? Por decir, los pensamientos más estructurados que tiene este consultante, para tú Ujú. poder ir ayudándolo a flexibilizar, ¿no? Estos pensamientos, ¿no? No, el VIH no significa muerte, ¿no? El Claro. VIH no es sinónimo de eso, y hubo otras creencias, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el enfoque que más se trabaja es este, ¿no? Cognitivo-conductual. Mm. Y a todo esto, ¿qué requiere un personal médico para la atención psicológica, en este caso especializada con pacientes con VIH? Ya, a ver, yo en mi experiencia lo que he visto, a nosotros nos capacitaban, bueno, soy psicóloga, pero he trabajado a la par con médicos que se encargan más que nada del aspecto físico, pero también de la entrega de muchas veces del diagnóstico. Entonces, algo muy importante es que estén sensibilizados. Ujú. Primero, un enfoque de género y de diversidad sexual me parece muy importante. ¿En qué sentido, a qué me refiero con esto? ¿No? Que el, el, el especialista, bueno, el médico, primero despojarse de prejuicios, ¿no? De estereotipos de que, bueno, mira, te has infectado porque tienes esta actividad sexual y está mal y eres culpable, ¿no? Entonces, sensibilizarlo es eso, ¿no? Otro punto importante, prepararlo también para abordar situaciones donde hay de repente pensamientos, riesgos de suicidio, riesgos de ponerse, como nos pasa en algún, me pasa en algún momento, consultantes que entran en situaciones en las que piensan pues quitarse la vida, ¿no? Entonces, a capacitarse eso lo llamamos como primeros auxilios psicológicos, Ujú. donde
tú puedas detectar que esta persona puede atentar contra su vida y poder abordarlo, ¿no? Derivarlo inmediatamente a otro especialista más enfocado en eso, eh, darle un seguimiento, llamarlos, ¿no? Entonces, un poco lo que resaltaría en esa pregunta es que sí, necesitamos sensibilizarlos en un enfoque de sexualidad, de diversidad, prepararlos en primeros auxilios psicológicos. Otro punto importante, bueno, y finalmente, yo creo que sobre todo es esta capacidad de empatizar, ¿no? Son situaciones bien emocionales, donde hay un componente afectivo, emocional muy importante, entonces necesitamos que el personal también se dé el tiempo, ¿no? No es un hola, ¿qué tal tienes? Teniendo chao, ¿no? Es sentarte, escucharlo, ¿no? No solamente tú hablar, por ahí también observar su conducta, detectar si hay algunos factores que influyen, de repente, vamos a ver, de repente esta persona que le dio un diagnóstico venía siendo abusada, de repente, entonces tú vas detectando también qué riesgos tiene esta persona que puede influir en que sea muy, muy difícil para ella. Entiendo, comprendo. Milagritos, perdón, doctora Milagros, en este caso, la confidencialidad y privacidad de los pacientes con VIH permite la iniciativa de llevar una ayuda psicológica. Sí permite, o sea, eh, bueno, siempre está claro que nosotros tenemos que respetar esto, siempre y cuando no ponga la vida, perdón, en peligro otras vidas. Me he cruzado con situaciones donde Ujú, veo en riesgo otras vidas relacionadas a un primer consultante, ¿no? Brevemente te comento, por ejemplo, abuso sexual de niños, ¿no? De por medio, ujú, bueno, adolescentes, jóvenes, menores de edad, donde tengo que romper, ¿no? La confidencialidad porque pone en riesgo la vida de otras personas, ¿no? Pero en general, si nos orientamos más a la ayuda psicológica, eh, no hay problema, ¿no? Básicamente, bueno, siempre se le indica en la consejería que esto es un espacio confidencial y que es el espacio indicado para que resuelva sus dudas, para que se descargue, para que pueda ser escuchado. Entonces, ujú. no interfiere esto con una atención psicológica, ¿no? Si por ahí va tu pregunta. Comprendo, comprendo. Y en este caso, ¿qué estrategias se implementan para promover la participación activa de los pacientes en las terapias individuales y grupales? Ya, a ver, ¿qué estrategias? Bueno, en mi experiencia, las estrategias que se han implementado mucho es a nivel comunitario. Eh, digamos que dependiendo mucho, no sé, vamos a ponerlo de la siguiente forma, ¿no? Si hablamos de personas bueno, de la comunidad LGTB, que tienen diagnóstico de VIH, ayuda mucho estrategias comunitarias, ¿no? Sensibilizar sobre el tema, si tienes este diagnóstico, puedes acudir a este lugar, naturalizar, ¿no? Este tipo de apoyos, si es que tienes un diagnóstico VIH positivo. Otro tipo de estrategia también importante en algún momento, bueno, son realizar talleres, charlas donde se invitan. Muchas personas como obviamente no manifiestan su diagnóstico Ujú, y en realidad están respetando sus derechos, su privacidad. A veces es un poco limitante, ¿no? Porque no quieren que claro. otras personas lo vean, que los reconozcan. Entonces, sí, a veces por ahí se busca como cierta, ser incógnito de repente, ¿no? Pero eh, hay como una promoción de realmente buscar un soporte social, ¿no? Y como te digo, de repente a nivel comunitario, ¿no? A nivel de comunidad. Se busca. Yo he visto esto más en la comunidad LGTB. De repente a un nivel más de comunidad, bueno, voy a poner población más heterosexual, todavía me parece que es más individualizado el tema, ¿no? De repente sí hay ciertos espacios de soporte, no he tenido la oportunidad de verlo mucho en las personas heterosexuales, pero
sé que más buscan orientación o apoyo de forma individual, ¿no? Entonces, igual tenemos en cuenta acá esto que desde un inicio trajiste de cómo influye mucho el estigma, ¿no? El Claro. estigma, sí. En este caso, en tu experiencia que has tenido, deben sentirse más cómodos o más sueltos de maneras grupales, ¿no? Más que en el caso de los temas individuales, porque mm, me imagino una persona con VIH individuales llevando una terapia a sentirse con apoyos grupales. Corrígeme si estoy en lo incorrecto. eh, para ellos debe ser más fácil llevar el tratamiento del VIH, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que hasta donde yo he visto, en mi experiencia, los espacios Ujú, grupales son súper reforzantes, o sea, les permite pues validar cómo se sienten en la etapa que se encuentran de su diagnóstico, también las dificultades que tienen en común, no solo emocionales, sino también las limitaciones que hay a veces para acceder a un buen tratamiento, las complicaciones. Tú sabes que el TARGA, que es el tratamiento, ujú, genera también a largo plazo ciertas complicaciones en el sistema, en otros sistemas del ser humano, ¿no? Entonces, mm, estos grupos, como tú mencionas, permiten muchas veces poder hablar de todo lo que pasamos en común. Eh, a una forma más individual, yo diría que sí, también es súper importante porque a veces ahí traen temas como bisexualidad y que traen ujú. casos muy específicos, ¿no? Me pasa esto con mi pareja y no lo quieren hablar en grupo, pero me pasa muy específicamente esto con mi pareja o tengo relaciones sexuales, tengo una vida sexual activa, sin pareja, ¿no? Sí, con diferentes parejas. Ujú, Entonces, esos espacios ayudan y también para manejar pues lo que vendría a ser estados de repente de depresión, de ansiedad que los acompañan a partir del diagnóstico, ¿no? O que se ujú. acentúan por el diagnóstico. Comprendo. Y doctora Milares, cuéntame, ¿cuáles han sido los principales desafíos psicológicos que en este caso enfrentan las personas con VIH y cómo éstas se pueden afectar en su calidad de vida? Ok, los que se- bueno, principales desafíos que me parece que pueden presentar. Mira, a mí me parece algo muy importante. ¿Ya? Acá hay que tener mucho en cuenta factores socioeconómicos, factores sociales. Es muy diferente una mujer trabajadora sexual transgénero, o mejor Ujú, dicho, una mujer trans, que a una mujer hetero, cisgénero, es decir, que se identifica con su identidad con la población. Muy diferente afrontar el diagnóstico, ¿no? Es súper diferente. Entonces yo siempre me ubico desde ahí, ¿no? Ok, vamos a ver cuál es su identidad sexual, su orientación sexual, su posición, su acceso económico, su historia personal, si ha habido abusos, muchas veces ha habido historia de abuso en esta población que es más vulnerable, la primera que te menciono, ¿no? De repente ujú, trans, a una mujer hetero o un hombre hetero. eh, También he tenido casos, justo hace poco manejo un caso de una mujer, y bueno, de repente mencionar esto porque tienen historias de abuso sexual donde pues, se han terminado infectando, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta la historia, los factores de cada persona para ver qué obstáculos enfrentan, ¿no? Entonces ahí yo te diría que a partir de esto uno ya comienza a ver, ah, ok, en esta población o en esta persona específica que pertenece a esta población, afronta, ujú, ¿sabes qué? Este, eh, no tiene espacios para poder recibir terapia, la terapia tiene un costo, no la reciben porque a veces su DNI, tú sabes que no corresponde a su aspecto, como ella se lleva a hablar y no quieren recibirla, ujú, tiene limitaciones, entonces comienzas a tener menos recursos, ¿no? Para poder buscar ayuda, asistencia psicológica, eh, te aíslas, bueno, también teniendo en cuenta, siguiendo hablando de esta población, ¿no? Te puedes, comienzas pues a tener más dificultades, no tienes, obviamente la prioridad
en esta comunidad, en una comunidad vulnerable, va a ser comer, va a ser mi plato, mi dinero del día, no va a ser mi atención psicológica, ¿no? Entonces, subestiman estar en una depresión, subestiman sus síntomas. Yo creo que eso es muy importante cuando hablamos de cuáles son los principales desafíos psicológicos y diferenciar bastante de qué parte, a qué población pertenecen y tener en cuenta esto cuando preguntas cómo puede afectar su calidad de vida. Realmente en una población vulnerable su tiempo de vida va a ser mucho menos que de una población no vulnerable que sí es infectada de VIH. ¿No? Por lo que te comento, no tienen acceso a mejorar su salud mental ni su estado físico, a veces no tienen un tratamiento adecuado, no lo quieren tomar. Comprendo. Por ahí. Sí. Entiendo. Y con respecto, bueno, y justo enfocando lo que nos estás comentando, ¿no? ¿Por qué sería importante implementar un programa de atención psicológica especializada para pacientes con VIH y cuál es o cuál sería una visión a largo plazo? Recordando que en Perú no es muy conocido, son pocos, creo, los que hay centros especializados para pacientes con VIH. Sí. Ok. ¿Por qué sería importante? Porque, o sea, sacando un poco a la luz que son poblaciones que, bueno, la mayoría de poblaciones que tiene este virus, que vive con este virus, no tiene el acceso. Entonces, necesita de programas gratuitos, programas que les den seguimiento a su estado de salud mental, que tengan registros, ¿no? Y que permitan que estas personas de repente se vayan sensibilizando con, con cómo cómo esta enfermedad y el estigma que tiene esta enfermedad puede a veces comenzar a traerles problemas a nivel de salud mental. Entonces, yo diría que, ¿por qué sería importante? Primero, para sensibilizar a la población, ¿no? Segundo, porque no es accesible para todos, entonces sí es necesario volverlo accesible. Tercero, otro aspecto importante de repente es que mejoraría su calidad de vida, de repente incluso su esperanza de vida, permitiría también, bueno, algo muy importante que de repente, que a veces de repente yo me lo gané más en mi experiencia, te soy sincera, que leyendo. Muchas veces las personas que son infectadas de VIH, al no tener una aceptación de su diagnóstico, terminan infectando a más personas. Entonces, viven en estados muchas veces me ha pasado, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a ponerme ahorita, yo voy a tener sexo sin preservativos, sin cuidarme y pues al que le toque, ¿no? Entonces, se siguen infectando más y más personas. Entonces, creo que un programa que permita tocar estos temas y cómo te ha impactado emocionalmente el hecho de tener un diagnóstico, cómo vives de repente molesto con el diagnóstico, vives resentido porque resentimiento a partir de la persona que de repente te infectó permite de repente también, ¿no? Reducir, ¿no? La tasa de infecciones. Por ahí un poco creo que respondería y bueno, ¿cuál sería la visión a largo plazo? La visión a largo plazo sería pues definitivamente que estas personas se puedan empoderar, yo pienso, ¿no? Personas que tomen, se sientan, bueno, capaces de poder hablar de su diagnóstico y poder hacer saber que este diagnóstico no es una limitación, ¿no? Sino que es algo con lo que están viviendo y, bueno, de repente les ha dado más oportunidades para conocerse, comprender cuál es el dolor que también conlleva esto, pero creo que por ahí un poquito, ¿no?
como última pregunta te diría, ¿no? O sea, lo que te mencioné en la pregunta anterior, ¿cómo se visualizaría la expansión o replicación de programas en las comunidades o centros de salud a futuro? O sea, ¿cuál sería tu opinión al respecto? O sea, creo que me lo ¿Cómo? respondiste, pero eh, ¿qué tanto Ya, abarcaría o qué tanto ayudaría, ¿no? En la sociedad, tanto a las personas con VIH y a las personas que son las externas, que no tienen VIH? ok. Bueno, creo que algo importante es que acercarnos a conocer a las... no, cuando me hablas esto de replicar, ¿no? Ujú. O expandir, pienso mucho a nivel de regiones, ¿no? De hecho, hay regiones donde hay comunidades completas, sobre todo hablamos de comunidades indígenas de la Amazonía. Sí. Sé que, bueno, no, he sabido de colegas que han trabajado en estas comunidades donde pues se terminan infectando bastantes dentro de la comunidad. Entonces me pongo a pensar, ¿no? En esas comunidades donde la sexualidad es muy distinta a como la vemos nosotros, pero el estigma eh, todavía es parte, ¿no? O se impregna un poco en ellos también el estigma de VIH, o de repente, bueno, lo más básico, ¿no? No quieren recibir tratamiento. Por ahí un poco luego se habla de cómo se encuentra su salud mental. Creo que en ese tipo de comunidades, si hablamos, las que te traigo, por ejemplo, son comunidades que incluso cuando no reciben tratamiento, lo primero que se aborda es la aceptación del diagnóstico, la gravedad de este para vivir, ¿no? Y para aceptarlo para vivir. Eh, y ya luego se aborda más el tema de su salud mental. Pero si hablamos de gente, bueno, de la sociedad en general, qué bueno, qué traería el que se eh, tengamos más cercanía, ¿no? Con las personas que sí llevan este diagnóstico, creo que nos permitiría mucho humanizar a las personas, ¿no? Porque a veces vemos pues la idea o el estereotipo de alguien que tiene VIH o que está en una fase de SIDA, la vemos como muy distante, ¿no? Como alguien de repente inconsciente, alguien que no fue responsable, alguien o que tiene otros problemas de por medio, o abuso de sustancias. A veces tenemos un estereotipo, ¿no? Entonces, de repente nos permitiría realmente conocer que bueno, esto no es algo así que solamente le pasa a un tipo de persona, ¿no? Es algo que Claro. es una realidad que no es lejana, ¿no? Y Ujú. que, que obviamente impacta en la salud mental como tú lo has traído hoy día acá en esta reunión, ¿no? Mileritos, de antemano te quiero agradecer y también acotar algo. Justo cuando yo hacía ese trabajo de investigación te consulté y no has ahondado Ujú. mucho, pero me mata la curiosidad antes de despedirme, sobre los programas o qué, qué tanto se sabe que si existen programas de atención psicológica, por ejemplo, en las zonas indígenas, como tú mencionaste hace un momento. ¿Existen realmente o son vagas la existencia o es 1%, 2%? ¿Cómo es atendida esta población Ok, en estas zonas? mira, yo no tengo la experiencia directa, pero tengo en claridad dos cosas. La primera es Ujú. que la atención psicológica está dirigida en las comunidades indígenas a problematizar eh, estas situaciones donde hay, bueno, ¿cómo te lo pongo? Es como problematizar un poco pues, la violencia que hay de género, y dentro de la violencia está la violencia sexual, ¿no? Ujú. Te pongo un ejemplo directamente, a veces hablamos de comunidades donde están los sapos, ¿no? Los sapos son estos como los, los que dirigen esta comunidad, ¿no? Representan una comunidad. Y muchas veces estos tienen, dentro de sus tradiciones, derechos, no derechos, ¿no? Sino tienen esto
de poder tener relaciones sexuales con cualquier mujer dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, sé de primera mano de compañeras que han hecho, pues, experiencias de serum, ¿no? En estas zonas, y donde lo primero que tratan de hacer es, ¿sabes qué? Problematizar esto con las mujeres, ¿no? Mira, ahora ahí se cruza algo muy importante, que es que nosotros tenemos en cuenta que es una comunidad con una visión muy diferente a la nuestra. Entonces, Ujú. hay muchos factores que entran, ¿no? Factores culturales, interculturales, que a veces Claro. limitan y nos tienen un poquito atados de manos de las intervenciones, ¿no? Pero sí lo que sé es que se intenta problematizar situaciones de violencia sexual, ¿no? Mm, Donde las mujeres, o violencia sexual, eh, o, o no cuidado, ¿no? En la sexualidad, como el no uso del preservativo. Entonces, eso sé que es como una primera mirada para intentar que las mujeres y los hombres puedan decir, bueno, acá hay un problema, ¿no? Algo no está bien. ujú. Y a partir de eso creo que ya viene la intención de luego ya otras etapas, ¿no? Como eh, eh, de repente cómo esto te ha venido afectando, cómo estás preocupada, es lo que yo entiendo. Si tu pregunta directa era esta, ¿no? Existen espacios que sé que intentan darse, pero que hay limitaciones. Eso Ay, yo lo he visto también. Sé que hay limitaciones porque eh, se pide muchas veces al personal de salud eh, que, que si bien vaya y realice sus capacitaciones y se relacione con la población, con la comunidad, también se les pide que respeten el enfoque intercultural. Entonces siempre hay una línea muy delgada y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, en realidad nuestro deber como personal de salud siempre va a ser priorizar el derecho a la salud sexual, ¿no? Pero hay ese encuentro de culturas, yo lo diría así, hay como un encuentro de culturas donde no necesariamente la comunidad va a aceptarlo, ¿no? Y tampoco a veces es denunciable porque es tan natural que bueno, no sé, los centros de comisarías que están cercanas a las regiones que tienen estas comunidades, muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? No podemos poner una denuncia de abuso porque es una entre ellos, no le están denunciando, lo ven como una práctica normal a veces, ¿no? Hay limitaciones, es lo que yo tengo entendido. Gracias, Milagros. Bueno, durante la entrevista hemos podido comprender la importancia de que los programas para atención psicológica para pacientes con VIH son muy importantes debido a tu experiencia también y a todo lo que hemos escuchado. Además, también hemos podido explorar los enfoques terapéuticos utilizados, ¿no? La selección y capacitación del equipo psicológico, así como los esfuerzos por garantizar la confidencialidad de los pacientes que participan a las terapias. Eh, es alentador saber que especialistas como tú estén al servicio de la sociedad, porque tengo conocimiento de antemano que tú has brindado apoyo voluntario y eso de verdad es impresionante, lo cual no todos somos empáticos y no todos tienen esa disponibilidad. Estoy feliz y orgullosa de haberte podido entrevistar, Milagros, y nos despedimos de esta entrevista con un mensaje de apoyo. Juntos podemos construir una sociedad más empática, inclusiva y consciente de la importancia de la salud mental en atención integral para todas las personas.